amén y amén. Yo le puse así a este tema: volviendo al punto de partida. Volviendo al punto de partida. Porque, hermano, todos nosotros hemos tenido un principio, ¿verdad que sí? Todos nosotros hemos tenido un principio, mayormente un principio en el Señor. En el Señor, por ejemplo, y perdone que haga esta pregunta directamente, pero quiero preguntarle, por ejemplo, a mi hermana Tania, ¿cuándo usted comenzó a caminar con el Señor? Hace un año. Imagínense, nuestra hermana Tania hace un año que entregó su vida al Señor, y ella ahí, hermano, obtuvo un principio. Y lo que la palabra del Señor nos enseña, que el Señor, después de haber resucitado, Él, hermano, invita o llama, hermano, a sus escogidos, a sus llamados, a sus discípulos, a todo aquel que había creído en Él, hermano, para llevarlos a ese principio, a ese punto de partida. Porque todos nosotros tuvimos un punto de partida, ¿verdad? Cuando yo hablo, hermano, de volviendo al punto de partida, estoy hablando, hermano, de que todos nosotros tenemos que ir al reinicio de todas las cosas en el Señor Jesucristo. Porque quizás, hermano, hay muchas cosas que se nos han olvidado, hay muchas cosas que quizás hemos descuidado, hay muchas cosas que quizás, hermano, no le hemos puesto la atención debida. Quizás, hermano, nosotros hemos dejado de hacer aquellas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Por lo tanto, el Señor quiere llevarnos a un reinicio. Y también un reinicio significa también a un retorno, ¿verdad? O a volver a empezar. Por ejemplo, nuestro caminar con el resucitado. Nosotros tenemos que tener un reinicio, retomando, hermano, quizás, ¿verdad?, el camino tras aquel que resucitó al tercer día. Porque no es lo mismo, hermano, seguir a Cristo cuando Él todavía no había dado su vida en rescate por nosotros. No es lo mismo seguir a Cristo antes de la cruz que después de la cruz. Porque, hermano, después de la cruz, después que el Señor resucitó, el Señor, hermano, quiere enseñarnos muchas cosas, hermano, nuevas de parte del Señor. Porque Él dijo: todo poder y toda autoridad se me ha dado en los cielos. Entonces, cuando el Señor está diciendo esas palabras, mayormente a sus discípulos, les está diciendo: ustedes tienen que experimentar ese poder que el Padre me ha dado. Y una de las cosas que el Señor les dice es que, hermano, no salieran de Jerusalén, sino que, hermano, esperaran, ¿verdad?, la promesa que Él les había dado, que Él iba a derramar su Santo Espíritu sobre ellos. Y cuando el Santo Espíritu fuera derramado sobre ellos, hermano, ellos iban a recibir ¿qué? Poder. Entonces, por ejemplo, cuando yo meditaba en este reinicio, en este retorno de volver al lugar
del punto de partida con el Señor. Por ejemplo, meditaba en el hijo pródigo. El hijo pródigo salió de la casa del padre, ¿sí o no? ¿Y cómo salió el hijo menor de la casa del padre? ¿Cómo salió? Él salió bendecido, ¿sí o no? Salió con herencia. Salió con pisto, decimos en Guate. Salió con dinero. Entonces, y dice que comenzó a malgastarse lo que había extraído de la casa del padre. Comenzó a gastárselo, ¿verdad? En cosas ilícitas, al punto que se gastó todo. Y cuando se gastó todo, hermano, comenzó a buscar trabajo, y el único trabajo que encontró, hermano, fue de pastor. El único trabajo que encontró fue de pastor. Pero mire, no estaba pastoreando ovejas, sino que estaba pastoreando, hermano, cerdos. Pig le llamamos en mi pueblo. Estaba pastoreando cerdos. Pero él dice, hermano, que era tanta el hambre que él anhelaba comer las algarrobas, hermano, que comían los cerdos. Pero él dice que volviendo en sí, comenzó a decir: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo. Y él, hermano, hablaba entre sí, y él decía: me levantaré e iré al punto de partida. Regresaré a la casa del Padre. En otras palabras, regresaré al reinicio. En otras palabras, voy a regresar a reiniciar mi vida, ¿verdad? A ordenar mi vida, pero ya, hermano, estando en la casa del Padre. Por eso es que nosotros, hermano, salimos de la casa del Padre, y a la casa del Padre hemos vuelto. Entonces, si ya volvimos a la casa del Padre, nosotros tenemos que reordenar nuestra vida, mayormente nuestra vida con el resucitado. Amén. Y eso usted lo encuentra en Lucas 15:17. Entonces, Galilea era una tierra habitada, mire, por los gentiles. Porque dice Isaías 9:1, Isaías 9:1 dice: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. El trato con desprecio a la tierra de Zabulón, perdón. Esa es una tribu. Y la tierra de Neftalí, otra tribu. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Y ahí qué pasó? Galilea de los gentiles, no pueden hacerle para arriba. No se ve. Galilea de los gentiles, ahí. Yo creo que la letra está muy grande, por eso no logra caber si le bajan un puntito, creo que sí va a caber todo el texto. Dice: al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, hermano, ¿quiénes habitaban ahí? Aquí la palabra del Señor dice que habitaban los gentiles. Y en Mateo 13:16, miren lo que dice:
Mateo 13:16. Me gustaba más aquellas versiones, fíjense, como que estaba más sencilla como de leer. Dice Mateo 13:16, dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No es, creo que son los versículos antes. Bueno, vamos a ver si lo encontramos más tarde. Entonces los judíos tendían a despreciar a los galileos, considerándolos que no eran gente culta. En otras palabras, los judíos consideraban que los habitantes, hermanos, de la región de Galilea no era gente educada, no era gente culta, y que su procedencia era de una dudosa descendencia. Oiga lo que pensaban los judíos de los habitantes de la región de Galilea, que esa gente, hermano, era una gente, hermano, que nunca había ido a la escuela, que nunca había sido educada, que nunca había sido, hermano, instruida, y que su procedencia era, hermano, de una dudosa descendencia. Y mire, y aquí otra vez me equivoqué, creo que es Mateo 7:49. Mateo 7:49. Mire, entonces me equivoqué. Bueno, a veces uno cuando está escribiendo los temas se equivoca. Entonces, se recuerda que cuando Jesús nació, el faraón quería matar a todos los niños, porque, hermano, había venido una compañía, ¿verdad?, de sabios dirigidos, hermano, por la estrella, que, hermano, iba a nacer el libertador de Israel. Entonces, hermano, ellos, siguiendo la estrella, pasaron, hermano, por el palacio del faraón. Y el faraón le dice: bueno, cuando le encuentren, pasen a avisarme para que yo también vaya y adore al rey de los judíos. Entonces, hermano, cuando ellos encontraron al niño, a Jesús, dice la palabra que ellos, hermanos, recibieron un mensaje de parte del Señor, y el mensaje era: no regresen por donde vinieron, no regresen a avisarle al faraón, porque lo que trata el faraón es matar al niño. Y entonces, hermano, dice la palabra que Dios, hermano, se metió en el sueño de José. Se metió en el sueño de José, y en el sueño, hermano, Dios le avisó a José que el faraón quería matar a Jesús, y le dio instrucciones precisas. Le dijo: agarra al niño y huye a Egipto, para que se cumpliera una profecía. Y la profecía que se había dado era de que el Señor había llamado: de Egipto llamé a mi hijo, dice. Entonces, hermano, murió el faraón y fue avisado, ¿verdad? José otra vez fue avisado, ¿verdad?, que el faraón había muerto, y que, hermano, ya no había peligro de que Jesús muriera, de que Jesús fuera asesinado. Entonces regresa de Egipto, hermano, y llega a Jerusalén. Pero, hermano, tuvieron temor,
porque también el que había quedado como gobernador, hermano, no era uno de confianza, sino que, hermano, dice que José, ¿verdad?, y María agarraron al niño y se fueron para la región de Galilea. Le estoy contando historia, aunque todo eso tiene un trasfondo espiritual. Dice que se fueron a la región de Galilea y ahí creció el Señor Jesús. Ahí se desarrolló. Ahí lo conocieron. Ahí trabajaba en la carpintería con su padre, José. Ahí, hermano, fue enseñado, fue educado Jesús. Entonces, hermano, Jesús creció en Galilea. Dice Mateo 2:19. Mateo 2:19. Dice: pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Entonces, ¿quién lo llevó a Galilea? Dios. Llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Entonces, la región de Galilea, hermano, estaba en una ciudad llamada Nazaret. Entonces, Jesús en Galilea creció y ahí comenzó su ministerio. Y, hermano, y ahí en esa región de Galilea también escogió, hermano, a la mayoría de sus discípulos e iniciara su ministerio. Y, hermano, y él allí en esa región efectuó sus primeros milagros. Por eso es de vital importancia que nosotros volvamos al punto de partida. Yo le decía el jueves a los hermanos: ¿qué experiencia tú tuviste en tu primer encuentro con el Señor Jesús? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Cuál fue tu milagro? ¿Cuál fue la señal que tú recibiste cuando te entregaste a Cristo Jesús el Señor? Es muy importante eso, que tú medites, que tú te recuerdes cuál fue, hermano, tu impacto cuando tú, hermano, entregaste tu vida y tu corazón al Señor. ¿Qué fue, hermano, lo que el Señor produjo en ti? Es muy importante, hermano, que nosotros retrocedamos un momento. En este caso sí se vale retroceder un momento en nuestra mente, en el día de nuestra conversión al Señor, en el día que tú le abriste tu corazón al Rey, cuando tú recibiste el mensaje que Él, aleluya, por amor a ti, había descendido de la presencia del Padre a dar su vida, a hacer una obra gloriosa para salvarte. Y cuando tú entendiste ese mensaje, hermano, le abriste tu corazón al Señor y le entregaste tu vida al Rey. Pero en ese momento algo tuvo que suceder en ti. Más de alguna experiencia tuviste que haber experimentado.
Por ejemplo, hay testimonios que cuando la gente se entrega al Señor, como que le quitaron un peso. Le quitaron un peso de encima. Por decir algo. Como que le quitaron, hermanos, una preocupación. Como que le quitaron, hermano, el odio. Le quitaron quizás la amargura, pues. Algo tuviste que haber experimentado tú. Porque si no tuvimos una experiencia con el Señor, tenemos, hermano, que escudriñar nuestra conversión al Señor. Y el Señor Jesucristo nos quiere llevar a ese punto de partida. Para que nosotros, hermanos, si no hemos experimentado algo de parte del Señor, lo comencemos a experimentar. Porque Juan dijo: tras de mí viene uno que yo no soy digno ni desatarle las correas de su calzado, y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar experimentando y viviendo experiencias con el resucitado. Entonces, estos discípulos fueron escogidos ahí, en esa región de Galilea. Y yo creo que estos discípulos, hermanos, comenzaron no solo a ver, sino a experimentar grandes cosas de parte del Señor. Yo estoy seguro. Porque, hermanos, estaban remendando redes y el Señor llegó y les dijo: síganme. Y aquellos, dejando las redes, hermanos, siguieron al Señor. Habían otros pescando, hermano, y el Señor les dijo: hey, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquellos, dejando sus redes, hermano, dice que les siguieron. Entonces, hermano, cuando alguien siente ese impulso de seguir a Cristo, es porque algo está sucediendo en su vida. Es porque algo está sucediendo en su vida. ¿Por qué, hermano? Esa gente abandonó todas las cosas para seguir a uno que no les prometía nada, a un desconocido. Porque para aquellos hombres, para Pedro, hermano, y para Jacobo, Jesús era un desconocido en cuanto a la divinidad. Quizás lo conocían como hombre. Quizás lo conocían, hermano, que era, verdad, carpintero. Pero cuando Jesús les envía, hermano, el llamamiento, algo sintieron en su corazón. Algo sintieron en su corazón. Como que el Señor les encendió una llama. Les encendió el piloto. Y ellos, hermanos, dejándolo todo, comenzaron a seguir al Señor. Porque miren lo que dice Mateo 4:12. Mateo 4:12. Dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, mire, en vez de ir a visitarlo, ¿a dónde se fue Jesús? Hay muchas veces que el Señor, en vez de atenderte, se va a ir para Galilea para dejarte, para ver qué haces. Aquí Jesús sabía quién era Juan. Jesús sabía quién era Juan. En Juan se movía el espíritu de Elías. Juan era un profeta.
Jesús sabía quién era Juan, pero yo aquí me sospecho que Jesús dijo: voy a poner a prueba a mi profeta. Voy a poner a prueba a Juan. Porque supo que Juan había sido, hermano, encarcelado. Y él, en vez de, hermano, de ir a la cárcel a visitarlo, ¿por qué había sido encarcelado? Bueno, yo me imagino que sí le dijeron por qué había sido encarcelado. Pero él, en vez de ir a visitar a Juan, dice que se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, a la región de Zebulón y Neftalí, dos tribus que habitaban ahí. Y ahí también habitaba la tribu de Ser. Y también, hermano, el que llegó a habitar a esa tierra, a esa región de Galilea, fue Dan. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. Mire, hermano, cómo estaba esta región de Galilea. Ahí habitaban los gentiles, hermano. Y este pueblo que habitaba ahí, hermano, estaba asentado ¿en qué? ¿Cómo estabas tú asentado antes? Estabas en tinieblas. Y todo lo que hacíamos era, hermano, de acuerdo al reino de las tinieblas. Porque las tinieblas nos gobernaban. Todo lo que hacíamos era, hermano, de acuerdo a las instrucciones de las tinieblas. Pero bendito sea Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Aleluya. Y ese pueblo somos nosotros. Somos nosotros, aleluya, que nos han alumbrado con la bendita luz de Jesucristo. Por lo tanto, ya no andamos de noche, sino que andamos de día. Nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ya fueron alumbrados por la luz de Cristo? Entonces, tus tinieblas y mis tinieblas tienen que ir, hermano, desapareciendo. Y dice el 17: desde entonces Jesús comenzó aquí a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Y quién era el reino de los cielos? Cristo, Él mismo. Y ahí sigue el llamamiento de los primeros discípulos. Mire, ahí llamó los primeros discípulos en la región de Galilea. Pero quiero que vaya conmigo a Juan 2:11. Juan 2:11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos ¿qué? Creyeron en él. Entonces, hermano, ¿hasta cuándo creyeron en él? Cuando él, hermano, hizo sus primeras señales. Aleluya, hermano. Qué señales más hermosas las que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso hay un canto que dice, ¿verdad? Ahora ya no soy igual. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Ahora ya no soy igual,
¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí el Señor las está haciendo todas nuevas, todas nuevas, todas nuevas. Porque Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que seamos, aleluya, rociados con la sangre de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces, después de esto bajaron a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no quedaron muchos días. Bueno, entonces Jesús, por ser de Galilea, de la región de Galilea, mire, fue despreciado. Y no fue estimado. Por eso el Señor nos quiere llevar, hermano, al punto de partida. Por eso el Señor nos quiere llevar a un reinicio. Para que nosotros, hermano, meditemos. Para que nosotros, hermano, traigamos a memoria la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Pregunto, ¿cómo te trataban antes de conocer a Cristo? ¿Cómo te trataban antes de conocer a Cristo? ¿Cómo te trataba la sociedad? Bien, entonces no es digna estar aquí. ¿Cómo te trataba la sociedad? La sociedad siempre, hermano, nos despreció. Siempre nos humilló. Siempre fuimos, hermano, la manzana de la discordia. Siempre fuimos, hermano, despreciados. Hiciéramos lo que hiciéramos, nunca lo estimaron. Por eso lo menospreciado escogió Dios. Lo que no servía, lo que no era nada, lo que no valía nada, eso escogió el Señor Jesucristo para hacernos lo más excelente. Tú no estás aquí, hermano, porque tú eras el niño bonito para el mundo. Tú estás aquí, hermano, porque eras, hermano, lo más insignificante. Y el Señor quiere llevarnos al principio. Porque quizás, hermano, el Señor nos ha bendecido tanto. El Señor, hermano, ha hecho tantos milagros, tantas maravillas, hermano, con nosotros, que se nos olvidó nuestro principio en Él. Se nos olvidó de a dónde el Señor nos sacó. Quizás, hermano, se nos olvidó de a dónde venimos. A mí no se me olvida de dónde yo vengo. De una cuna sencilla, de una cuna humilde, hermano, que una cuna despreciada. Una cuna, hermano, que llegamos hasta el punto de mendigar. Quizás tú no has mendigado, pero yo sí mendigué. Yo sí mendigué pan. Cuando mi madre murió, hermano, no había nadie que nos cocinara, y yo mendigué pan.
Yo sé lo que es, hermano, estar hasta lo más bajo. Y de ahí el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó, aleluya, de eso más bajo, de ese hoyo cenagoso, aleluya. Y el Señor ha hecho maravillas y prodigios con mi vida y contigo también. Por lo tanto, en esta noche yo vengo a decirte: no te olvides, no te olvides de a dónde el Señor te ha sacado. Por eso, hermano, no nos volvamos arrogantes. No nos volvamos, hermano, orgullosos, arrogantes, altivos. Si nadie daba nada por nosotros. Yo siento que aquellas personas, hermano, que se apiadaban de nosotros, yo imagino que, no sé si decirlo, pero me imagino los pensamientos que tenían esas personas. Pues Jesús, hermano, creció en esa región de Galilea. Y los judíos, hermanos de alta, ¿verdad?, categoría, se avergonzaban de Jesús. De tal manera que Isaías dice: lo tuvimos, hermano, como despreciado. Lo despreciamos. Isaías 53:3 dice, mire cómo dice Isaías que lo tenían a Jesús. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondieron de él su rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Por qué, hermano, la gente despreciaba al Señor Jesús? Porque, hermano, vivía con los más pobres, con los más necesitados. Ahí vivía Jesús, con aquella gente que ni estudio tenía. Ahí creció Jesús con los humildes, pero ahí comenzó a mostrar su gloria. Por eso el Señor dice: yo fui ungido para proclamar nuevas a los pobres. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ojalá me esté entendiendo yo, mi hermano, me esté dando a entender, perdón, lo que yo quiero transmitirle en esta noche. No olvidemos quiénes éramos y de dónde venimos y de dónde el Señor nos ha sacado. Quienes éramos aún en medio de la sociedad. Pero Jesús llama a sus discípulos, hermano, a sus llamados y escogidos, de en medio de esa gente que para el mundo es gente insignificante. Lo más pequeño el Señor lo transforma en lo más grande, en lo más excelente. Jesús dice: todos necesitamos arrepentimiento, ¿verdad que sí?
Todos necesitamos arrepentimiento. Porque, hermano, a Jesús le llevan un caso. Le presentan un caso a Jesús y le dicen: uno de Galilea llamado Judas, ¿verdad? Traía gente tras de sí y él fue muerto, ¿verdad? Y los que lo seguían a él fueron esparcidos. Entonces, hermano, como queriendo acusar a Jesús, que uno, hermano, que vivía en Galilea había cometido, hermano, como un pecado, como una falta. Pero Jesús les dice en Lucas 13, miren, en Lucas 13, dice: en esa misma ocasión había allí algunos de los que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Mire, entonces, hermano, ¿quién les había dado muerte? Pues Pilato. Y, hermano, y la sangre de esos galileos fue mezclada, hermano, con aquella ofrenda, con aquel sacrificio que ellos estaban presentando delante de la presencia de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentéis, todos pereceréis de igual manera. Entonces, esta gente que le estaba contando esta historia, hermano, lo que había sucedido con estos galileos a Jesús, ellos, hermanos, estaban juzgando, estaban condenando el pecado de estos galileos. Pero ellos, hermanos, no se estaban preocupando por sus propios pecados. Y ahí estaban cayendo, ¿verdad?, en aquel versículo que dice: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no puedes visualizar la viga que está en tu propio ojo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué se preocupan por los pecados de estos galileos? ¿Será que estos galileos que murieron así eran más pecadores que los demás galileos? Les está diciendo el Señor: no, todos eran pecadores, por lo tanto todos tenían que arrepentirse. Eso les está diciendo el Señor. Cuando nosotros nos preocupamos de los pecados de los otros, hermanos, y a veces los condenamos, los juzgamos, hermanos, pero, hermanos, ¿será que ellos son más pecadores que nosotros? Por eso es que no debemos de juzgar a nadie, porque también nosotros somos pecadores. Y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, hermanos, todos aquellos que pecan y todos aquellos, hermanos, que están tratando de guardarse del pecado, todos necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos de algo. Porque quizás tú no pecas, pero estás dejando de hacer otras cosas. ¿Sí o no? Quizás tú no cometes semejantes pecados, pero, hermano, quizás eres un rebelde y por lo tanto necesitas arrepentirte. Quizás hablas mal, quizás criticas, no cometes adulterio, pero haces otros pecados. Por lo tanto, todos necesitamos arrepentimiento, incluyendo el que está predicando. Porque el que no es cabezón es chiboludo, dijo.
Amén. Entonces Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos? No, eran pecadores por igual. ¿Por qué sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis. Mire, igualmente. Les está diciendo: los galileos son pecadores y vosotros también. Y si no se arrepienten, también ustedes van a perecer. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermano, todos necesitamos arrepentimiento. Si no es de una cosa, es de otra cosa. ¿Sí o no? Por ejemplo, tienes que arrepentirte de llegar tarde. Pero de algo tienes que arrepentirte. Entonces había, hermano, sucedió una revuelta. Y hermano, y el dirigente de esa revuelta había sido uno de Galilea. Y eso lo describe en Hechos 32, ¿verdad? Hechos 32, mire. Hechos 32. Hechos 5:32. Dice: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó sacarlos fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Judas, dice otras versiones, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Eso le estaban contando a Jesús. Entonces Jesús les dice: bueno, estos que murieron, estos que fueron sacrificados, estos que fueron esparcidos, ¿eran más pecadores que los demás? No. Entonces, aunque Pedro había sido escogido, hermano, por el Señor en Galilea, después de un tiempo de andar caminando con el Señor, hermano, le llegó la prueba. Le llegó la prueba. Yo te quiero decir, amados hermanos, si ya tienes un tiempecito caminando con el Señor, te va a llegar la prueba. Te va a llegar la prueba. Porque, hermano, ¿verdad? Uno prueba el material, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo me recuerdo que compraban un casimir y lo llevaban a la lavandería. Si el casimir, hermano, encogía, ya uno sabía que no era un buen casimir. ¿Sí sabe lo que le estoy hablando? ¿Qué es un casimir? ¿Ah? Una tela, ¿verdad? De un pantalón que supuestamente es la más lujosa. Un casimir. Entonces, hermano, uno prueba el material. Prueba el material. Por eso aquella muchacha, ¿verdad?, que se enamora,
Tiene que probar el material, no sexualmente, sino probarlo, ¿verdad? A ver si no es codo, si no es tacaño. Si ya te lleva todos los días a los tacos, no. Tiene que llevarte por lo menos en un lugar, ¿verdad? Que puedas comer, ¿verdad? Un poquito más delicioso. Si te llevó, ¿verdad? Si te dio un anillo de compromiso, ¿verdad? De aquel hermano que lo encontró ahí en el pan shop o ahí, ¿verdad? En el Swami, hermano, no, tiene que llevar por lo menos, ¿verdad? El recibo de a dónde lo compró. Entonces, hermano, a Pedro, después de haber caminado un buen rato con el Señor, hermano, lo lleva a prueba. Primero le probó su carácter, hermano. Cuando venían a apresar a Jesús, Pedro, hermano, ¿verdad? Miren, digo yo, ¿por qué Pedro siempre andaba con machete? ¿Por qué siempre andaba con espada? Y Jesús no le dijo nada. No le dijo nada, porque sabía Jesús que le iba a llegar el día de la prueba. Y hermano, cuando venían a apresar a Jesús, Pedro, hermano, sacó el machete y le voló la oreja a Malco. Y Jesús, hermano, recogió la oreja y se la pegó otra vez a Malco. En otras palabras, hermano, hay Pedros mocha orejas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ministros y pastores que no quieren que tú escuches la palabra de Dios, y por eso le vuelan los oídos. Que Dios me libre de ser mocha orejas o de morder orejas como Tyson, ¿verdad? Amén. Pero hay ministros, hermanos, que entretienen a la gente. Hoy, hermano, muchas congregaciones están entreteniendo a los hermanos, con globos rojos, con flores rojas, hermano, ¿verdad? Hay tanta cosa, hermano, están cortando los oídos para que no oigan palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, no, Pedro, no, este tiene que oír mi mensaje, tiene que oír mi palabra. Y agarró la oreja y se la volvió a poner. Entonces, hermano, le probaron su carácter. Y después, hermano, lo estaban probando, hermano, aleluya, cuando aquellas mujeres salían y le decían, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú eres un Galileo, le estaban diciendo. Tú creciste con Jesús. Tú caminas tras Jesús. Y dice Mateo 26. Ya lo voy a dejar ir, aunque no voy a terminar. Dice Mateo 26. Dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Oiga, ¿qué es el patio, hermano? Atrio. Porque el lugar santo es otra cosa y el lugar santísimo es otra cosa. Pero mire, estaba sentado en el patio. En el patio. Y una sirvienta se le acercó y dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos. Oiga, ¿quién fue la que le preguntó? ¿No fue una mujer? Porque aquí dice, y una mujer sirvienta se le acercó y dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo?
Pero mire, Pedro, hermano, se paró y negó a Jesús delante de todos. No era, hermano, delante de la muchacha quien tenía que negar a Jesús. ¿Y por qué lo negó delante de todos? Si una persona le estaba preguntando. Es como que alguien se acerque a mí y me dice: tú eres uno que sigues al Galileo. Y yo le digo: no, hermano, yo no sigo al Galileo. Si me está preguntando una. No sé de qué hablas, pero él lo negó delante de todos, ellos diciendo: no sé de qué hablas. En otras palabras, no comprendo. I don't know you what you say. Como dijo Mr. Trump, ¿verdad? No entiendo lo que dice este. Y cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Entonces esta muchacha ya le dijo a todos: este que está aquí, Pedro, estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: y no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar que no conozco a ese hombre. Y al instante, hermano, le sonaron la trompeta. Le tocó la trompeta al gallo. Y entonces, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, no niegues de a dónde vienes. No niegues lo que tú eres. No nacimos con el pan bajo el brazo. Todos nosotros venimos, hermano, de la baja sociedad, ¿sí o no? Pero mire qué misericordia la que ha tenido el Señor, que ahora nos ha puesto en un lugar alto, alumbrados con la luz de Cristo, aleluya, para que nosotros ahora alumbremos a los que están en tinieblas. Porque el Señor no prende una lámpara, no prende una luz para ponerla debajo de una mesa. Hermano, el Señor prende una lámpara, una luz, y la pone ¿a dónde? Arriba de la mesa, para que alumbre a los demás. Entonces, hermano, tenemos, hermano, que regresar al punto de partida. Entonces, hermano, los galileos es un claro ejemplo de que los del mundo rechaza, hermano, la simiente de Jesús. Que, hermano, ante el mundo la simiente de Jesús es marginada. Hay injusticias que están sucediendo en el pueblo de Dios, y más bien el mundo se alegra, el mundo se ríe. Hay hermanos nuestros que están siendo asesinados por la fe en Cristo, por seguir al resucitado. Y el mundo ni siquiera, hermano, se toma un momento para hermano, dar esas noticias. Pero yo te vengo a decir que viene un día, porque está escrito
que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dieron todo poder en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Él, aleluya, un día hará algo glorioso, maravilloso, aleluya, en nuestras vidas. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la final trompeta, aleluya, para estar con el Señor para siempre y nunca más salir de ahí. Donde Él vaya, nosotros vamos a ir. Atrévete a seguir al resucitado y deja que el Señor te lleve a un reinicio, al punto de partida con Él. Amén y amén. Yo creo que voy a dar otro tema de este, porque hay mucho que hablar. Entonces, en esta noche yo quiero invitarte, hermano, a que tú le obedezcas al Señor Jesús, así como aquellos llamados discípulos, apóstoles, hermanos, obedecieron el llamado de Jesús a reunirse con Él en la región de Galilea, para otra vez tener un reinicio con Él, para retomar, aleluya, aquel amor que habían perdido por el Señor Jesús. Porque volver a Galilea es volver a retomar el amor por el Señor. Por eso el Señor le dice a una de sus iglesias: arrepiéntete, mira de a dónde has caído, dejando tu primer amor. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy que nosotros retomemos el primer amor hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Esta es una buena noche, hermano, para que nosotros retomemos ese amor por el Señor y seamos revestidos de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia del Señor, y también seamos llenos de esa esperanza, porque así está escrito a través del apóstol Pedro, que nosotros pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Bendito pueblo de Dios, yo te invito a que tú, aleluya, regreses a tu reinicio con el Señor y comiences a hacer aquellas primeras obras, aleluya, que tú hacías cuando te entregaste al Señor. Lo buscabas de todo tu corazón, lo buscabas de todo tu corazón, no importando que había lluvia, no importando que había calor, no importando que había frío, pero tú, aleluya, buscabas al Señor con integridad de corazón. Y si tú has dejado eso, yo te invito a que tú vengas otra vez a Galilea y retomes todas aquellas cosas que quizás has descuidado y has abandonado. Quizás, aleluya, estás débil, quizás estás, aleluya, abrumado con todas las cosas que se oyen y que se ven. Pero el Señor te llama y te dice: ten confianza en mí, aleluya. Así como yo vencí, también tú vencerás, te dice el Señor. Por eso en esta noche, pueblo de Dios, no te olvides de a dónde el Señor te ha traído. No te olvides de a dónde el Señor te ha sacado. Cómo el Señor ha extendido su mano bendita, su mano poderosa, y te ha liberado, te ha sanado y te ha restaurado muchas cosas. Por lo tanto, pueblo de Dios, busquemos al Señor, redimiendo el tiempo que nos queda, redimiendo el tiempo que nos queda. Por eso el Señor nos dice: paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de arrepentirnos, de no estar haciendo aquellas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Oh, pueblo de Dios,
Arrepentámonos en esta noche. Quizás hemos sido indiferentes, no quizás, hemos sido indiferentes ante la presencia del Señor. Nuestro corazón no está ardiendo por el Señor cuando nosotros lo conocimos. Es tiempo de arder, pueblo de Dios. Es tiempo de arder en el Señor. Es tiempo de amarlo a Él, aleluya. Es tiempo de adorarlo, de bendecirlo, de glorificarlo y de entregarle nuestra vida, aleluya. Entrégale tu corazón al Señor hoy. Entrégale tu alma al Señor. Dile al Señor: Jesucristo, toma mi alma, toma mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Dile al Rey. Porque así te dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Porque de toda cosa guardada es necesario que nosotros guardemos nuestro corazón. Que el Señor gobierne nuestra vida. Oh, que el Señor gobierne nuestra vida. Que seamos guiados por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo, aleluya. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Te adoramos, yo te anhelo, yo te anhelo, te necesito, te amo, díselo. Va a llevar a Jerusalén. No se puede llegar a Jerusalén si primero no pasamos por Galilea. Aleluya. Oh, sí, Señor. Yo te anhelo, Señor. Aleluya. Padre, vuélvenos a Galilea, donde comenzó nuestra historia contigo, Señor. Fue ahí donde comenzó mi historia contigo, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Fue ahí donde tú me llamaste, fue ahí donde tú te revelaste a mi vida, Señor. Oh, Señor, en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de lobreguez, Señor, ahí te manifestaste a mi vida. Cuando más necesitada estaba, cuando más hundida estaba, Señor, ahí te manifestaste a mi vida. Por lo tanto, Señor, profundamente agradecido estoy contigo, Señor. Hundido en el pecado, Señor, ahí me encontraste, Señor. Y me has liberado, me has sanado, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Cordero Santo, gracias. Envuelto en brujería, hechicería, santería, ahí me encontraste, pero extendiste tu mano y me liberaste, Señor. Gracias.
Bendito tu nombre. Yo te anhelo solo a ti. Díselo. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Mira de dónde el Señor te ha sacado. Mira todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. Y a dónde el Señor te ha traído para mostrarte tu amor, su amor y su misericordia. Por última vez, yo te anhelo solo a ti, Cordero de Dios. Yo te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Sí, más que a mi ser. Oh Señor Jesús, que tu pueblo reconozca, Señor, de a dónde tú lo has sacado, Señor. Santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Mi amado hermano, mi amado hermano, no te olvides el día que comenzó una nueva historia en tu vida a través de Jesús. Benditos aquellos que desde que conocieron al Señor han permanecido y que no han tenido por inmunda la sangre de Cristo. Bendito aquellos que no han regresado al mundo, sino que permanecen siguiendo al resucitado. Hoy el Señor nos invita a que volvamos a retomar el amor, la gracia, que retomemos la confianza en el Señor. Él no falló para morir, mucho menos va a fallar para venir a llevarnos con Él. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que se nos manifestará, que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Entonces en Galilea, hermano, Jesús le mostró el amor del Padre. Fue ahí en Galilea que el Señor les mostró la gracia del Padre. Y fue ahí en Galilea donde Él les ministró en los corazones esa esperanza de gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta su ascensión. Y Él está sentado a la diestra del Padre y está siendo retenido hasta que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Jesús está siendo retenido hasta que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Pero para poder llegar a Jerusalén tenemos que primero pasar por Galilea. Nadie puede ir a Jerusalén si primero no pasa por Galilea. Por eso Jesús lo lleva al reinicio y después se lo lleva a Jerusalén. Esa misma operación es la que el Señor va a hacer con nosotros.
viene el día que el Señor nos va a llevar a la Jerusalén celestial. Amén. Ahí será nuestra morada eterna. Ahí moraremos con el Señor para siempre y por siempre. Cuando dicen amén, amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús.